Punto número 11. Un avión viaja a 320 km por hora de norte a sur y un viento sopla a 120 km por hora. Hallar la velocidad resultante del avión si A. La velocidad del viento tiene la misma dirección y sentido que el avión. B. La velocidad del viento es de este a oeste. C. La velocidad del viento es 45 grados sureste. Y D. La velocidad del viento es 60 grados noroeste. Tenemos entonces un avión que viaja hacia el norte, siempre hacia el norte, y un viento que sopla con una determinada velocidad. Y esa velocidad tiene una dirección y un sentido distinto de acuerdo a los incisos A, B, C y D. Vamos primero con el inciso A. Antes de iniciar con la explicación, lo que vamos a hacer es explicar cómo vamos a trabajar. Estos ejes perpendiculares representan los puntos cardinales, nos indican los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, para tener una referencia y poder orientarnos. Ahora vamos a dibujar los vectores en un eje cartesiano que representan a cada una de las velocidades. Tenemos acá los ejes que habíamos presentado anteriormente, y en el primero representamos la velocidad del viento, 320 km por hora. Entonces tendríamos acá una escala y en este lugar el número 320. También podemos graficar la velocidad del viento con un vector que indica una magnitud de 120 km por hora. Entonces, en la escala que tomemos, aquí tendríamos que tener un vector de un tamaño, de una longitud de 120 unidades. Estamos hablando del inciso A, en donde nos dicen que tanto la velocidad del avión como la del viento son hacia el norte, tienen sentido hacia el norte. Las dibujé separadas para poder hacer esta explicación. Ahora, ¿cómo hacemos para sumar estas velocidades? Y se terminan sumando porque tienen la misma dirección. Si yo tengo dos vectores, los dos tienen sentido hacia el norte, entonces lo único que podemos hacer, o lo que podemos hacer para saber cuál va a ser la resultante, es sumar las cantidades, ya que tenemos igual sentido. Entonces ponemos un vector a continuación del otro, el del viento y el del avión. La longitud total será la resultante de la velocidad. Vemos entonces que este vector tiene el tamaño de la suma de 320 con 120. Este tipo de casos es el que se llama suma de vectores colineales. Vectores que están en la misma recta. Entonces la resultante será la velocidad del avión más la velocidad del viento. 320 km por hora más 120 km por hora. Entonces la resultante será 440 km por hora. Por otro lado, dijimos que en las primeras dos gráficas dibujamos los vectores separados para que se pueda comprender, pero en realidad se pueden dibujar en un solo eje. Lo que sucede es que están superpuestos, está un vector encima del otro. El primero, que es el que representa la velocidad del avión, va desde acá hasta esta marca de 320. Y encima hemos graficado el otro vector, que es el de 120. Finalmente, cuando hacemos la suma, tenemos un vector que tiene que tener el tamaño de la suma. Aquí está mal dibujado, tendríamos que tener más o menos el vector verde hasta una altura aproximada a la siguiente. Más o menos de este tamaño. Y aquí tendríamos entonces la respuesta gráfica y esta sería la respuesta analítica, que es lo que nos pide el problema. Vamos al inciso B. En el inciso B
tenemos el caso de un viento que sopla de este a oeste. El avión dijimos que siempre tiene una velocidad hacia el norte. Importante, debemos identificar el ángulo que se forma. En este caso tenemos un ángulo de 90 grados entre los vectores. En estos casos lo que hacemos analíticamente es dibujar una recta paralela a cada uno de los vectores que pase por la punta del vector opuesto. ¿A qué nos referimos? Dibujamos una paralela al vector que está con azul, pero hacemos que esa paralela pase por la punta roja, por la punta del vector rojo. Y lo mismo hacemos con el otro vector. Trazamos una recta paralela al vector rojo, pero que pase por la punta del vector azul. De esta manera podemos apreciar de que se formó un rectángulo. Vamos a dibujar estas paralelas con línea de trazo para que esté más ordenado. Ahora, el vector resultante se obtiene uniendo la intersección de las paralelas con el origen de los vectores. Tendríamos entonces acá el vector resultante, que sería el que está con verde, que lo tenemos dibujado ya en este lugar. Entonces, este vector es el que representa la velocidad resultante, gráficamente calculado. Ahora, como tenemos un ángulo de 90 grados, lo que podemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras para calcular cuánto mide ese vector resultante. Uno de los catetos sería la velocidad del avión y el otro de los catetos la velocidad del viento. Sustituimos entonces sus valores, velocidad del avión por 320 y velocidad del viento por 120, acá no se ve bien el 1, pero ahí tenemos el 120, cada uno de los valores elevados al cuadrado. Elevamos al cuadrado cada uno de los valores, sumamos y luego a ese resultado le calculamos la raíz, obteniendo así la velocidad resultante. Ahora, una explicación, una aclaración. Dijimos que aplicamos Pitágoras, que se aplican para triángulos. Eso sucede porque tenemos aquí, podemos tomar este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos cateto y cateto, teniendo en cuenta que este cateto mide exactamente lo mismo que este espacio azul. También podemos mirarlo de otra manera. Podemos mirar el triángulo que se forma acá. Tendríamos entonces en este lugar los 90 grados, este sería un cateto y este sería otro cateto que mediría lo mismo que el vector rojo. Esa es la fundamentación de por qué se aplica esta fórmula. Vamos al punto C. Punto C. En el punto C nos dicen que la velocidad del viento es de 120 también, pero tenemos que esta velocidad está a 45 grados sudeste. Cuando tenemos este tipo de cuestiones, tenemos que recordar que primero, o que tomamos como referencia al primer punto cardinal que se nombra en la expresión. O sea, que nos vamos a mover desde el sur hacia el este esta cantidad de grados. Entonces aquí tenemos el sur y desde el sur nos movemos hacia el este 45 grados. Acá tenemos 45 grados en este lugar. Bien. Podemos concluir entonces que el ángulo formado entre los dos vectores es de 135. Ya que tendríamos aquí 45 grados. Acá, por consiguiente, otros 45 grados, ya que la suma me tiene que dar 90. Y en este lugar tenemos otro 90 grados. Los grados totales entre el vector azul y el vector rojo son
la cantidad de grados es la suma de 90 con 45, que sería la medida de todo este ángulo. También podríamos ver esto como un ángulo llano. Acá tendríamos 180 grados. Si acá tengo 45, me quedan 135 para este otro ángulo. Una vez aclarado esto, vamos a aplicar el método del paralelogramo, como hicimos anteriormente, para poder determinar en forma gráfica el vector. Entonces lo que hacemos es, trazamos una recta paralela al vector azul que pase por la punta del vector rojo. Vamos a asegurarnos de que sea paralelo. Muy bien. Listo. Y ahora vamos a trazar una recta paralela al vector rojo que pase por la punta azul. Y ahí se nos formó un paralelogramo, que sería este que estoy marcando ahora. Vamos a hacer que esas rectas paralelas estén con línea de trazo para que no nos perdamos. Y ahora recordemos que la resultante se traza uniendo el origen con la intersección de las paralelas marcadas. Este sería entonces el vector resultante, el que está trazado con verde. Ahora tenemos que averiguar su medida. Dijimos que el ángulo formado entre los dos vectores era de 135 grados. Como no tenemos acá un ángulo recto de 90 grados, no podemos aplicar Pitágoras, sino que aplicaremos el teorema del coseno. La resultante en este caso es igual al uno de los vectores elevado al cuadrado más el otro de los vectores elevado al cuadrado más toda esta multiplicación, que es el doble del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo que están formando los vectores entre sí, que en este caso serían 135 grados, como ya lo habíamos dicho. Entonces sustituimos. Acá tenemos el vector del avión al cuadrado, el vector del viento al cuadrado y todo este último término, que sería el doble de la velocidad del avión por la velocidad del viento, por el coseno de 135 grados, que es la amplitud del ángulo que forman estos vectores. Tenemos tres términos y cada uno de los términos los podríamos resolver por separado, pero podemos cargar en la calculadora todo de una sola vez. Ponemos raíz, abrimos el paréntesis, cargamos todos estos datos y cerramos el paréntesis para luego darle igual y así obtener directamente el resultado de la velocidad. Importante, tenemos que fijarnos de que la calculadora esté bien configurada. Para ello tenemos que, una de las maneras de probar es poner seno o sin de 30 y el resultado tiene que ser 0,5 o lo que es lo mismo, un medio. Si no es así, tenés que configurar la calculadora en la función dec. Y ahora vamos al punto D. En el punto D tenemos una situación muy similar, solamente que aquí la velocidad del viento es igual a 120 también kilómetros por hora con 60 grados noroeste. Ya dijimos que primero nos tenemos que ubicar en el punto cardinal que se nombra primero, o sea, acá. 60 grados noroeste sería entonces, a partir del norte nos movemos 60 grados hacia el oeste. Entonces, acá tenemos un ángulo de 60 grados y es el ángulo que se forma entre el vector de la velocidad del avión y la del viento. Aplicamos nuevamente el paralelogramo, una paralela, trazamos con la regla, una paralela al vector azul que pase por la punta del rojo y una paralela al vector rojo que pase por la punta azul.
Entonces unimos el origen con la intersección de las paralelas marcadas anteriormente y ahí tenemos el vector resultante. Ahora tenemos que averiguar analíticamente cuánto mediría ese vector. ¿Cuál sería su medida? Para eso aplicamos nuevamente el teorema del coseno, ya que tenemos 60 grados, un ángulo distinto a 90. Es exactamente la misma fórmula. Sustituimos los datos y fijemos no que lo único que está cambiando con relación a la cuenta anterior es el valor del ángulo, que ahora es 60 grados. Nuevamente ponemos paréntesis aquí y aquí, le damos a igual y obtenemos el resultado. Te dejo para que los calcules sola.